Hola, quiero compartir con vos una pequeña reflexión que se trata acerca de la parábola del sembrador. Esto está en Mateos 4, del 3 al 8 y después del 14 al 19 y 20. Y dice así: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el versículo 14, Jesús explica lo que significa esta parábola. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, quiere decir que no da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa parábola? Yo tengo todo anotado para no hacerlo tan largo, porque si no se me vienen palabras y lo extiendo más de lo que debería. Parábola significa, es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios a los que tienen el corazón dispuesto para oírla, y oculta esa misma verdad a los incrédulos, a los que no tienen el corazón dispuesto para escuchar. Las parábolas del sembrador describen los resultados de la predicación del Evangelio. Evangelio, recordemos qué significa Evangelio. Evangelio significa buena noticia, no significa una religión, no es una religión el Evangelio. Significa buena noticia o buenas nuevas, como dice en la palabra. ¿Cuál es esa buena noticia que predicamos? Es que somos salvos por nuestra fe en Jesús. Jesús es esa buena noticia de la que tenemos que hablar a todo el mundo. Dice: los resultados de la predicación del Evangelio y las condiciones espirituales que prevalecerán en la iglesia. La iglesia no es un templo, no es una casa, no es el edificio físico, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Con esta parábola podemos aprender 3 cosas. La primera es que la conversión y la capacidad de dar fruto depende de cómo nosotros reaccionemos a la palabra de Dios. Conversión, paréntesis de nuevo, convertirse no significa entrar a una iglesia, porque muchas veces escuchamos una persona se convirtió, entró a la iglesia. No, convertirse significa volverse a Dios. Eso significa conversión. Yo me vuelvo a Dios, no a una iglesia. Entonces, para que entiendan los términos bíblicos, yo les explico.
para que sea más entendible. Porque a veces pronunciamos palabras que por ahí no entendemos o tenemos un concepto errado del significado de esa palabra. Entonces, en el mundo, el segundo punto es que en el mundo habrá una reacción variada a la palabra de Dios. Lo demuestra en esta parábola. Algunos van a oír la palabra y no van a entender. Otros van a oír, van a creer, van a ser salvos, pero después se van a apartar. Otros van a escuchar, van a creer, serán salvos y perseverarán y llevarán mucho fruto. Esto es la parte súper importante, la perseverancia, porque Jesús dice, a los que perseveraren hasta el fin serán salvos. Esto dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, esa es la importancia de que nosotros nos volvamos a Dios. Tenemos que perseverar hasta el final. Quizás no estemos hasta el fin del mundo, de este acontecimiento que va a ocurrir, ¿no? Pero hasta el fin de mi vida, por lo menos, yo tengo que perseverar en la fe, en mi amor al Señor, hasta el fin de mi vida, hasta el último día de mi vida. Bueno, entonces, en el tercer punto, los enemigos de la palabra de Dios son Satanás, las preocupaciones del mundo que trae este mundo a nosotros, el querer las riquezas y los placeres. Esos son los principales enemigos de la palabra de Dios. Del versículo 15 al 17, Jesús se refiere a una conversión incompleta. Una persona que busca el perdón de sus pecados, pero no alcanza la genuina regeneración del espíritu. No recibe la salvación ni nace de nuevo. Nunca entra en relación con los demás hermanos en su congregación. Y si se hace parte o miembro de una iglesia, no demuestra una genuina entrega a Cristo. No demuestra que se haya separado del mundo. Estas conversiones a medias o incompletas se pueden producir por algunos factores que voy a mencionar. Uno de los factores de estas personas que no se convierten de todo corazón, que no se vuelven a Dios de todo corazón, es que puede ser que la iglesia en donde estas personas concurren o se congregan trata a las personas con premura. Quiere decir con rapidez, con apuro, con prisa, sin comunicarles adecuadamente la palabra de Dios, sin comunicarles adecuadamente el Evangelio y lo que exige el Evangelio. Recordemos que Evangelio no es religión. El segundo punto es que la iglesia no aborda o no trata con la posibilidad de la esclavitud demoníaca en algunos casos. Esto quiere decir que para mí es sumamente importante la liberación en las iglesias, tratar la liberación, porque cuando somos libres completamente, no hay nada que se interponga en nosotros, entre nosotros y nuestra fe, entre nosotros y nuestra relación con Dios. Necesitamos ser libres completamente en todas las áreas de nuestra vida para poder perseverar y no apartarnos. Y en este poquito año que tengo, en estos años que tengo de cristiana, he visto muchas personas sirviendo al Señor, congregándose, pero no duraron mucho tiempo. Estuvieron un tiempo, se alejaron, dejaron y se volvieron al mundo de nuevo. Y yo entendí y pude ver y comprobar de que no fueron libres, necesitan ser libres, ¿sí? Lo digo con conocimiento de causa. Por eso yo siempre hablo de la liberación. La liberación es tan importante para nuestras vidas, sobre todo para que podamos permanecer y perseverar como Jesús demanda de nosotros hasta el fin. Otro punto es
que las personas creen en Cristo, pero solo con la mente y no con todo el corazón. Eso también hace que la persona dure poco tiempo, esté un tiempo en el camino de Dios, se aleje, vuelva, se aleje y así. No están firmes en lo que sienten o en lo que piensan, porque nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar genuinamente vuelto a Dios, ¿sí? Tenemos que creer en Dios, en Jesús, con la mente y con el corazón. Si no, no vamos a permanecer. Otro punto, las personas no se arrepienten con genuina sinceridad ni se alejan del pecado. Quiere decir que quieren creer, quieren recibir, pero no están dispuestos a dejar la vida de pecado que llevan. Quieren recibir de Dios sanidad, entonces cuando tienen una necesidad buscan a Dios y después que la reciben se apartan. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda genuina en el corazón. No sé, arrepentirse significa dejar de hacer algo. No es una emoción ni un sentimiento, es una decisión. Entonces cuando yo me arrepiento, yo tomo la decisión de dejar de vivir como estoy viviendo y me vuelvo a Dios, a vivir como a Él le agrada. Entonces estas personas no tienen un verdadero arrepentimiento, no tienen la verdadera decisión de dejar de vivir como viven. Otro punto, las personas que aceptan a Cristo quieren recibir a Jesús solamente muchas veces como Salvador. Quieren ser salvos, pero no quieren recibirlo como su Señor. Y en Romanos 9:10 dice que si tenemos que recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Jesús no puede ser solamente nuestro Salvador y no nuestro Señor. Señor significa amo, dueño, ¿sí? Yo no puedo recibir a Jesús solo como mi Salvador. Yo tengo que recibirlo de las dos maneras, como Salvador y Señor, el dueño de mi vida. Por eso yo le entrego mi vida a Él. Tengo que hacer lo que Él me dice, tengo que obedecerlo, tengo que buscar agradarlo, ¿sí? Otro punto es que la fe de las personas puede ser que se funde en las palabras humanas, en vez de basarse en la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, del 4 al 5, dice: yo vengo a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Nuestra fe tiene que estar fundada y basada en el poder y en la demostración del poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque si no tenemos esa experiencia personal con Dios, tampoco vamos a permanecer mucho tiempo. Necesitamos buscar a Dios de tal manera que ocurra en nosotros una experiencia personal como tuvo Pablo. Pablo tuvo una sola experiencia personal, un encuentro con Jesús, y eso cambió su vida en ese mismo instante. Allí él creyó a Cristo, se convirtió y se volvió apóstol. Entonces, nuestra fe tiene que estar basada en el poder de Dios. Tenemos que buscar tener una relación con Dios. Tenemos que buscar experimentar la presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Dios tiene que ser nuestra base, nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra roca en donde estemos paradas, no las personas. Porque las personas nos van a fallar. Por causa de las personas podemos dejar la iglesia. Pueden muchos, no es mi caso. Gracias a Dios, porque yo creo que Dios obró de tal manera en mi corazón que hoy en día mi corazón y mi mente no está enfocada en la gente, sino en Dios. Porque yo soy consciente de que nosotros como seres humanos vamos a fallar siempre. Entonces, si mi fe está fundada en Dios, no hay peligro de que yo me aparte del Señor ni me aleje de Él. Así que yo te invito a reflexionar en esta palabra en el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón? Si te sembraron la palabra, la semilla de Dios, ¿en qué tierra fue sembrada esa palabra? ¿En una tierra espinosa? ¿En una tierra con piedras, pedregal, junto al camino, que viene el enemigo y nos dice un par de cosas y robó toda la palabra de nosotros? La incredulidad también es un factor.
para que Satanás robe nuestra palabra, porque recibimos la palabra pero no la creemos. Entonces el enemigo robó la palabra de nuestro corazón. Así que yo te invito a que puedas estar reflexionando cómo está esa tierra en donde fue sembrada la palabra. Esa tierra es tu corazón. Así que bendecido día tengan todos.